Edin Terzic va a entrenar al Athletic Club en las próximas 2 temporadas y en este vídeo tenemos que repasar todo lo que necesitas saber sobre el técnico alemán. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Ya es oficial, Edin Terzic va a entrenar al Athletic Club hasta la temporada 2027-2028 y será el sustituto después de estas 4 temporadas consecutivas de Ernesto Valverde al frente del banquillo rojo y blanco. Será el sustituto del Chingurri. Edin Terzic llega después de una etapa de 2 temporadas y media en el Borussia Dortmund y después de 2 campañas consecutivas en las que ha rechazado ofertas. Parece claro porque lo han publicado tanto medios nacionales como medios internacionales, ofertas del Mónaco, ofertas también de la Premier League e incluso de la Bundesliga. Edin Terzic llega al Athletic después de haber sido en 2 temporadas segundo con el Borussia Dortmund, en una se quedó, bueno, pues a 2 puntos de ganar la Bundesliga, ya sabéis, en ese partido decisivo, ganó la Copa Alemana en la 2021, fue subcampeón de la Champions League en la temporada 2023-2024 y en esa misma temporada terminó quinto clasificado en el campeonato alemán. Un Edin Terzic que, como os digo, ha rechazado ofertas, que finalmente va a ser el entrenador del Athletic Club por 2 temporadas y que va a ser el sustituto, obviamente, de una leyenda del conjunto bilbaíno como es el bueno de Ernesto Valverde, que ha cerrado su etapa después de 4 campañas consecutivas. En este vídeo vamos a intentar repasar todas las claves para que conozcáis mejor el perfil de Edin Terzic, su idea de juego. Vamos a hablar también sobre cómo jugaba su Borussia Dortmund. Os voy a plantear, obviamente, dándoos mi opinión en este aspecto, sí, sobre cómo creo que va a jugar su Athletic Club, y al final del vídeo os daré también mis conclusiones, lo que me gusta y lo que no, y lo que me parece la decisión de la directiva del Athletic de confiar en Edin Terzic para que sea el entrenador del conjunto bilbaíno en las próximas 2 temporadas. En los 2 primeros apartados voy a intentar daros mucha información, voy a intentar describir tanto lo que he leído como lo que he visto de sus partidos en estas últimas semanas, como también, obviamente, un análisis recordando, ¿no?, lo que era ese Borussia Dortmund que podíamos ver en la 2021, 22-23 y 23-24. Así que os animo a que os quedéis hasta el final del vídeo. Creo que va a ser un vídeo bastante largo, pero os animo a que apoyéis también, que dejéis vuestro like, vuestra suscripción y, lo más importante, vuestra opinión sobre la decisión del Athletic de nombrar a Edin Terzic nuevo entrenador de cara a las próximas 2 temporadas, y también alguna pregunta que tengáis y yo intentaré resolverla en la cajita de comentarios de acuerdo a lo que he podido ver, a lo que he podido analizar sobre el técnico alemán. Comenzamos, si os parece, por la clave más importante, que es qué perfil y qué idea de juego tiene Edin Terzic. Lo primero, como solemos hacer o como se debe hacer cuando se habla sobre la personalidad de un míster, es diferenciar entre si es más gestor o es más un entrenador dedicado a la táctica y a preocuparse mucho sobre el juego y menos en cuanto a la relación entre los futbolistas o cómo sacarle lo mejor hacia a los jugadores, ¿no? Aquí la primera clave para mí, sin duda, es que en esta disyuntiva él ha destacado más por ser un entrenador dedicado o que se le da mejor la gestión que el nivel táctico. Tanto en Alemania, las personas que describen su trabajo a través de diferentes artículos que he podido leer, diferentes entrevistas, nos hablan más de un entrenador que es muy bueno gestionando el vestuario que un gran estratega. También personas que han compartido cuerpo técnico con él, ya sea en su etapa como asistente en el Besiktas o en el West Ham o como primer entrenador en el Borussia Dortmund, nos hablan de que es una persona que sobre todo destaca en sus cualidades humanas, en cómo es capaz de conectar con los jugadores. Incluso él mismo, bueno, pues tiene muy claro que lo mejor para sacarle rendimiento a los futbolistas es conectar con ellos, y por momentos necesitas ser maestro, necesitas ser juez o incluso ser su amigo, ¿no?, en algunas situaciones. Así que Edin Terzic, sin duda, podemos decir que en este aspecto destaca más por la gestión de los jugadores, por la gestión de su plantilla, que por ser un gran estratega que le dé más importancia a la táctica que bueno, pues a esas relaciones personales con los futbolistas. Otra de las claves que nos permiten saber qué perfil de entrenador es Edin Terzic es decidir entre saber si es un entrenador que se adapta a sus jugadores o que intenta que sus jugadores se adapten a su idea. Aquí es evidente, Edin Terzic, y este es uno de los
bueno, pues una de las cosas que se le achacan en algunos análisis, en algunas opiniones que he leído con respecto a Terzic de diferentes periodistas que cubren el fútbol alemán, es que en muchas ocasiones incluso su equipo, su Borussia Dortmund, reflejaba más la personalidad de los futbolistas que una idea de juego que transmitiese desde el banquillo o desde la sala de vídeo, por decirlo de alguna forma, Edin Terzic, ¿no? Así que el técnico alemán podemos decir también que de forma muy evidente es un entrenador que se adapta a los jugadores y que no pone la idea que él tiene futbolística por encima de las virtudes o de las cualidades que tienen sus futbolistas. Y con respecto a esto también muy claro, bueno, pues unas declaraciones, ¿no?, que hizo Julian Brandt, el mediapunta del Borussia Dortmund, que compartió en esa etapa con Edin Terzic, en la que claramente el mediapunta alemán decía que Edin Terzic se preocupaba mucho más por sacar lo mejor de sus jugadores que por ceñirse a las exigencias de cualquier esquema táctico, ¿no? Así que tanto la opinión de los analistas, de los periodistas, la opinión también de los entrenadores y lo que yo he podido ver de un buen número de partidos, os puedo asegurar que le he echado bastante tiempo a este vídeo, a hacer este análisis, porque la verdad es que a mí también me generaba mucha curiosidad, ¿no? Qué perfil de entrenador iba a elegir el Athletic y cuál era exactamente el perfil de Edin Terzic, así que podemos dejar claro que el técnico alemán se adapta a sus futbolistas y esto es clave de cara a las decisiones que puede tomar con uno u otro jugador, de cara a un partido o de cara a otro encuentro. Otra de las claves es cómo gestiona las estrellas Edin Terzic. Bueno, aquí hay que ser muy claro, durante su etapa en el Borussia Dortmund la mayoría de los mejores jugadores siempre han sido muy protagonistas, bueno, pues tanto los defensores como en el centro del campo como arriba, los capitanes, Hummels, Emre Can siempre han tenido mucha importancia en el conjunto alemán, Marco Reus más de lo mismo, aunque es cierto, también hay que decirlo, que por lo que se comenta en Alemania, él ha destacado más o ha conectado mejor con las estrellas jóvenes, con aquellos futbolistas que llegaban al Borussia Dortmund para hacer su nombre allí, el caso de Haaland, el caso de Bellingham, el caso de Jadon Sancho, al que, bueno, pues le ha dado mucho protagonismo en dos etapas diferentes. Con esos jugadores jóvenes siempre ha conectado mucho mejor que con algunos veteranos con los que, sobre todo en la última etapa, en la temporada 23-24, llegó a tener problemas. Por ejemplo, con Mats Hummels, que semanas o días antes de esa final de la Champions 23-24 frente al Real Madrid en Wembley, el veterano defensor alemán llegó a criticar, ¿no?, el trabajo táctico de Edin Terzic, diciendo que, bueno, pues durante la primera parte de la campaña habían tenido demasiadas dificultades. En invierno, cuando él estaba muy cuestionado, cuando había surgido rumores de que Edin Terzic estaba en la cuerda floja, recibió el apoyo indiscutible del director general, de Joachim Watzke. Y bueno, pues una de las medidas que tomaron para intentar mejorar la situación en esa segunda parte de la temporada fue el incorporar a 2 personas al cuerpo técnico que se encargasen del aspecto táctico ofensivo y ofensivo. Para el aspecto táctico ofensivo ficharon a el ex jugador del Borussia Dortmund y del Real Madrid, Nuri Sahin, y para el aspecto defensivo ficharon a también otro ex del Borussia Dortmund como Sven Bender, que si no recuerdo mal era mediocentro defensor, ¿no? Así que, bueno, pues llegaron críticas en un momento complicado para Terzic por parte también de algunos de sus jugadores, de sus pesos pesados, de un Mats Hummels que obviamente, bueno, pues tenía mucha ascendencia en el vestuario y también un jugador con mucha experiencia que ha compartido vestuario o que ha sido dirigido por grandísimos entrenadores. Al inicio también de la temporada al inicio de la temporada 23-24, Marco Reus, bueno, pues tampoco estaba demasiado contento porque tuvo poca participación en ese comienzo, pero poco a poco fue ganando protagonismo. Es decir, ha tenido normalmente más problemas con los jugadores veteranos que con los futbolistas jóvenes, que con esas estrellas que llegaban al Borussia Dortmund para revalorizarse, pero todos ellos solían tener bastante protagonismo bajo el mando de Edin Terzic. Y sobre el caso de Jadon Sancho, volviendo, ¿no?, a hablar de ese factor de gestión más importante que la táctica, hablaba, bueno, pues de que Jadon Sancho era un jugador muy especial y a los futbolistas especiales normalmente les tienes que conceder algunas cosas diferentes al resto de jugadores, ¿no? Eso sobre el caso de Jadon Sancho y cómo era la gestión de un futbolista que tiene un carácter normalmente bastante diferente y que apenas ha podido dar rendimiento fuera del Borussia Dortmund y que sus mejores momentos sin duda han sido bajo la dirección de Edin Terzic.
Vamos terminando con el perfil del entrenador alemán, después de, bueno, pues haber repasado, ¿no?, esas críticas, esos pequeños problemas que tuvo con Marco Reus, esas incorporaciones para su cuerpo técnico en Navidad del 23, de la 23-24. Tenemos que hablar también sobre cómo son sus ruedas de prensa. Estamos hablando de un entrenador al que le gusta comunicar, un entrenador al que le gusta explicar en la sala de prensa, bueno, pues cómo plantea los partidos, que suele dar explicaciones también sobre lo que ocurre en el día a día de su equipo. Estamos hablando de un entrenador que hay que recordar que no fue jugador profesional, sino que alcanzó la 4ª división del fútbol alemán como máximo, que hoy en día, bueno, pues realiza algunas entrevistas, no demasiadas, pero realiza algunas entrevistas, es decir, tampoco es cerrado a la hora de hablar con la prensa. Y también muy importante para destacar ese perfil, ¿no?, de persona a la que le gusta y que no tiene problemas en hablar en público, actualmente es comentarista de la televisión alemana en los partidos de la selección alemana, ¿no?, para que veamos que no es una persona cerrada y que no le guste hablar delante de la prensa o que tenga problemas para, bueno, pues para comunicar bien. Y esto me parece también relevante en cuanto a conocer un poquito el perfil de entrenador o de cómo puede comportarse el bueno de Edin Terzic. Y para cerrar tenemos que hablar de otro tema también relevante, que es en cuanto a la construcción de la plantilla, cómo suele construir sus plantillas junto a la dirección deportiva y junto al club el bueno de Edin Terzic. Él destaca sobre todo que necesita tener perfiles diferentes de jugadores, que no le resulta tan atractivo y tan útil tener dos futbolistas del mismo perfil, porque al final él necesita alternativas. Es un entrenador, como ya hemos dicho anteriormente, flexible, que suele cambiar de plan o que no tiene un plan muy claro y que utiliza esas alternativas tanto a la hora de atacar como a la hora de defender, a la hora de presionar, porque varía la altura de la presión. Por momentos puede presionar el saque de puerta rival, pero también en otros partidos puede esperar en un bloque más medio. Por lo tanto, es un entrenador que por esa flexibilidad táctica que tiene, necesita tener una plantilla con perfiles de jugadores diferentes y que no todos respondan al mismo patrón, porque eso obviamente le limita sus opciones de cambiar. Esta es el primer acercamiento al perfil de Edin Terzic, para mí, destacando sobre todo que da más importancia a la gestión que al aspecto táctico y que se adapta a los jugadores en vez de que los futbolistas se tengan que adaptar a una idea de juego que tenga preestablecida y a la que le dé demasiada importancia. Ahora tenemos que hablar sobre su idea de juego, sobre cómo le gusta jugar a su equipo y qué es lo que transmite a los futbolistas de cara a lo que sucede en el terreno de juego. He elegido estas frases porque me parece que son, sin duda, de lo que he podido leer, de lo que he podido escuchar sobre él y de lo que he podido ver, sin duda las que creo que mejor resumen cómo quiere atacar Edin Terzic o cómo quiere que su equipo juegue, ¿no? Si veis aquí, la voy a leer de forma literal. Nuestro primer objetivo es ganarle la espalda lo antes posible al rival a la hora de marcar goles. Si eso no funciona, intentamos jugar por dentro, jugar a través de ellos, dice literalmente, y si no lo conseguimos, jugamos por las bandas, porque con la amplitud le podemos hacer también mucho daño y se generan espacios por dentro, ¿no? Creo que esa primera intención de intentar, si es posible, atravesar directamente la línea defensiva rival y con un pase directamente del central al delantero, a uno de los extremos, para que se queden en una situación clara, esa primera intención se refleja sobre el campo, porque es un equipo vertical, porque es un equipo ofensivo, porque es un equipo agresivo de cara a buscar esos desmarques de ruptura. La segunda clave, le da importancia al juego interior. Es un entrenador que quiere, que prioriza jugar por dentro en vez de jugar por banda. Por eso no es un equipo, bueno, pues que base gran parte de su juego ofensivo en los centros laterales, pero que tiene esa opción como alternativa, ya sea llegando con los extremos o ya sea llegando también con unos laterales a los que les da mucho protagonismo. La idea de juego de Terzic para mí se basa principalmente a la hora de atacar en una clave que es la verticalidad, esa agresividad para juntar muchos hombres en el último tercio de campo, pero sin perder la capacidad de tener pausa. Por ejemplo, un dato que os puedo dar en comparación, si comparamos el actual Athletic Club con el último que vimos con el último Borussia Dortmund de Edin Terzic. El actual Athletic tiene una media de
3 pases en cada ataque que realiza, esa es su media, mientras que el Borussia Dortmund tiene una media de 4 pases en cada secuencia ofensiva. Sé que un pase os puede parecer poco, pero la realidad es que, bueno, pues hay equipos incluso como el Manchester City que suelen tener una media en ese aspecto de 4 pases y medio o incluso cerca de los 5 pases en cada secuencia ofensiva, ¿no? Para que os podáis dar una idea de que sin duda se puede notar el cambio realmente si el entrenador alemán vuelve o tiene en Bilbao esa pausa que vimos también en su etapa en el Borussia Dortmund. Después veremos algunas cosas positivas que tiene esa pausa y otras cosas que también han dejado a deber en ese aspecto o el equipo que ha dirigido el técnico alemán. En cuanto a la importancia de correr, la importancia de transitar y contragolpear, para Edin Terzic es importante. Su Borussia Dortmund era un equipo que se encontraba, para mí, más cómodo cuando podía correr, cuando podía transitar o contragolpear, que cuando tenía que atacar en posicional. Por eso, también debido al perfil de los jugadores que tenía, extremos muy veloces, interiores y centrocampistas también que cargaban muy bien el área, que tienen buena conducción. Por todo ello, la opción de si se puede correr, hay que intentarlo, está ahí, va a estar ahí y Edin Terzic la tiene siempre muy presente, así que creo que en ese aspecto vamos a ver un Athletic que va a mantener algunas de las señas de identidad que ya tenía con Ernesto Valverde. Seguimos hablando de más claves para entender la idea de juego de Edin Terzic. La presión tiene que servir para generar peligro, es decir, Edin Terzic no quiere que el central que está sacando el balón del conjunto rival pegue un pelotazo y la pueda recoger el central del Borussia Dortmund en el centro del campo, no. Edin Terzic lo que quiere es presionar de tal forma o no presionar si ve que el equipo rival no va a querer salir jugando desde atrás, quiere presionar, quiere recuperar el balón en una zona que le permita hacer una transición o montar un ataque peligroso. Él no quiere recuperar el balón ni tenerlo por tenerlo, para ir avanzando muy poco a poco, para ir progresando en el campo rival y establecerse ahí. No, la idea de Terzic es agresividad frente a la portería rival. Y por lo tanto, tanto la forma de presionar como la forma de intentar recuperar el balón siempre va a ir enfocada a poder generar una ocasión de peligro en cuanto se recupere el esférico. Por eso, en muchas ocasiones, solo presiona con un delantero para incitar al conjunto rival a que uno de sus centrales tenga que salir jugando, o incluso en algunas situaciones, bueno, pues da un paso o dos hacia atrás, espera más en un bloque medio, porque si fuese a presionar arriba, el conjunto contrario le tiraría el balón largo y eso a Edin Terzic no le sirve de nada, de acuerdo a lo que he leído sobre él, a lo que le he leído incluso a él o a lo que he visto también en sus partidos. Seguimos avanzando con más claves sobre la idea de juego de Edin Terzic. Para él, salir jugando es importante, pero siempre con la idea de generar peligro. Lo vuelvo a repetir, no es un entrenador que quiera ir avanzando poco a poco sobre el campo, no es un entrenador que le dé mucha relevancia ni mucha importancia a establecerse en el campo rival, juntar muchos pases y a partir de ahí atacar, sino que él lo que quiere es, a través de la salida de balón, a través de salir jugando con su portero, atraer al conjunto rival y, si es posible, atacarle la espalda, ya sea con una triangulación previa entre sus interiores, sus centrocampistas, para encontrar uno de sus defensores libres, o ya sea a través de buscar arriba con el balón largo, después de atraer al conjunto rival, generando una situación de emparejamiento 1 contra 1. Por ejemplo, si le presionan hombre a hombre, él atrae al conjunto rival y después busca el largo a un emparejamiento favorable. Puede ser un delantero, puede ser Haller, podría ser Füllkrug, podría ser Haaland o podría ser incluso Jude Bellingham. Busca ese emparejamiento, intenta ganar el duelo o la segunda jugada, y a partir de haber superado esas líneas, porque el conjunto rival te puede presionar al hombre o puede arriesgar en la presión dejando atrás un 1 contra 1, intentar hacer daño lo más rápido posible atacando la espalda y haciendo daño con espacios. Repito, esa agresividad a la hora de atacar se ve en cualquier tipo de situación, aunque es cierto que en el ataque posicional se maneja más pausa y esa forma de salir jugando se nota, la verdad es que está muy trabajada porque tiene alternativas
y le da mucha importancia, repito, a la triangulación, a que portero o centrales principalmente puedan conectar con uno de los interiores que viene a recibir, a partir de ahí triangular y encontrar finalmente o al hombre libre o al espacio que se genera a la espalda de la defensa adelantada rival. Y por terminar, bueno, pues un entrenador que tiene una flexibilidad táctica importante, un entrenador que ha demostrado, bueno, pues que tiene el 4-3-3 principalmente como esquema más habitual, después entraremos en algunos detalles, pero que tiene alternativas, ha atacado con línea de 3, ha utilizado una doble punta en ese 3-5-2, ha utilizado un 3-2-4-1 que ahora está bastante de moda, también ha utilizado un 4-3-3 diferente, con extremos muy abiertos, con extremos más cerrados. En definitiva, un entrenador que tiene alternativas tanto a la hora de atacar como también a la hora de defender, porque ha llegado a utilizar también líneas de 5, aunque no es lo más habitual, pero para partidos concretos frente a rivales concretos sí que lo ha hecho el bueno de Edin Terzic. Seguimos hablando sobre el Borussia Dortmund, que dirigía, cómo jugaba el Borussia Dortmund que él capitaneó durante la temporada 2021. Ya sabéis, no fue una temporada completa, sino que primero tuvo el rol de interino y después de hacerlo bien en sus primeros 3-4 partidos, si no recuerdo mal, ya se le nombró entrenador para esa campaña completa. Después llegó para sustituir a Marco Rose en la 22-23 y realizó esa campaña de principio a fin, con algunos rumores, ¿no?, de que estaba en duda en invierno de esa temporada 22-23, como también le ocurrió en la 23-24, donde ya os comentaba antes, bueno, pues que fue ratificado y que siempre ha tenido la confianza del director general del club, si no recuerdo mal, de Joachim Watzke, que pese a esos rumores, ¿no?, y que había una parte del club que tenía dudas con Terzic, con sus resultados, con su forma de jugar, Joachim Watzke, el CEO del Borussia Dortmund, siempre le dio su confianza, siempre ha tenido o tuvo muchísima confianza en él, incluso llegó a decir que era el nuevo Klopp, ¿no?, para que entendamos hasta qué punto veían en Terzic, veía a esa persona en Terzic un entrenador tanto de presente como también de futuro, pero también tenéis que saber, o supongo que ya lo sabéis, bueno, pues que fue el propio Terzic que después de terminar siendo subcampeón de la Champions decidió no continuar y después de rechazar ofertas durante estos 2 años, de volver a prepararse, ha decidido que tenía que unir sus caminos al del Athletic Club. Seguimos avanzando para hablar de cómo era su Borussia Dortmund, un equipo que tenía como esquema más habitual el 4-3-3, con los extremos, bueno, pues alternando, ¿no?, entre jugar más abiertos, jugar más cerrados, dejando la banda para los laterales. Un equipo que también tenía esa flexibilidad porque solía utilizar en algunos partidos concretos un 3-2-4-1 a la hora de atacar, o algo más parecido a un 3-5-2, en el que uno de los interiores por momentos era, bueno, pues un delantero más, pero por momentos también era un centrocampista más. Así que un entrenador con variantes, que tiene flexibilidad y que también se adapta, repito, a los jugadores que tiene, a sus virtudes y a sus cualidades, y eso obviamente hace que los esquemas no sean tan rígidos, ¿no?, sino que haya más movimiento dentro de ellos. Era un equipo, otra de las claves de su idea del fútbol de ese Borussia Dortmund, era un equipo que normalmente jugaba en ese 4-3-3, lo estáis viendo aquí, con las flechas azules tenéis a los defensores, con las flechas amarillas tenéis a los interiores y con las flechas negras tenéis a los atacantes, ¿no? Por ejemplo, aquí estáis viendo esta primera imagen en la que el lateral derecho tiene el balón, el extremo del lado derecho está más abierto, el interior ataca ese pasillo interior, en el otro lado el lateral está totalmente abierto, el extremo está un poquito más cerrada, pero se mantiene clarísimamente ese 4-3-3. Siguiente imagen que podéis ver también para, bueno, pues intentar entender cómo es su 4-3-3, cómo se mueve. En esta imagen tenéis aquí de nuevo a los defensores con las flechas azules, a los interiores y centrocampistas con las flechas amarillas y a los delanteros con las flechas negras. Lo veis, Akanji, central izquierdo, abre para Rafael Guerreiro, que está un poquito más arriba de la posición inicial de lateral, con el extremo por dentro, con el delantero, bueno, pues intentando seguramente hacer ese movimiento para atacar la espalda,
con el extremo del lado contrario abierto y con uno de los interiores también atacando o pudiendo amenazar ese pasillo interior. Como digo, un 4-3-3 para mí de forma evidente es su esquema más habitual. Se ha hablado, he leído, bueno, pues un 4-2-3-1, para mí es un 4-3-3, lo que ocurre que uno de los interiores muchas veces, porque tiene esa libertad, Terzic le da esa libertad al jugador, baja a recibir y por momentos, pero solo por momentos, se coloca a la altura del mediocentro, pero es algo que no es habitual, no es constante, es decir, uno de los interiores no vive al lado del mediocentro, sino que hace movimientos hacia adelante para llegar más cerca del delantero, pero también hace movimientos de apoyo para bajar y poder recibir o bien del lateral, o bien del medio centro, o bien del central. Pero para mí es claramente un 4-3-3 y no un 4-2-3-1. No era un equipo, su Borussia Dortmund no era un equipo de automatismos, era un equipo en el que los futbolistas, dentro de un orden, dentro de una zona propia de su posición, de la posición que ocupan, pues tenían capacidad para moverse y para decidir. No era, repito, un equipo de automatismos, sino que era un conjunto en el que, como os decía al principio, se veía, ¿no?, que su entrenador daba cierta libertad a los futbolistas, sin ser nada excesivo, sin que un extremo se vaya a ir a la otra banda, sin que un interior vaya a pasar a ser lateral derecho. No, eso no ocurre, pero sí que hay cierta libertad en los movimientos de los futbolistas. Por eso muchas veces se decía, ¿no?, que su Borussia Dortmund, o se sigue diciendo, porque yo estoy de acuerdo, es lo primero que me di cuenta cuando volví a ver algunos de sus partidos para hacer este análisis, es que, bueno, pues no hay esos automatismos, esas jugadas que se repiten constantemente, sino que es más bien que los jugadores con más calidad toman más responsabilidad, que los futbolistas con más calidad sobre todo son los que tienen más labores de construcción del juego, de tocar más el balón, o de los que asumen más riesgos y, por ejemplo, no se le pide al lateral derecho, si no está muy dotado, que saque el balón, mientras que en un equipo con más automatismos, pues al lateral derecho, ya sea el titular o ya sea el suplente, se le pide que repita la misma acción una y otra vez. Esto no ocurre en un Borussia Dortmund que, bajo el mando de Edin Terzic, era o reflejaba más la personalidad y la calidad de sus futbolistas que una idea de juego muy clara por parte de su entrenador. Espero que lo entendáis, si no, intentaré responder alguna pregunta que me podéis hacer en la cajita de comentarios. Era un Borussia Dortmund que le daba importancia a salir jugando, pero era un Borussia Dortmund que, repito, no arriesgaba mucho la salida de balón, utilizaba esas triangulaciones con los interiores. Ahí, en esa salida de balón desde la portería, sí que se veían muchos automatismos, sí que se veían muchas variantes, sí que se veía también reflejada esa intención de ser agresivo hacia la portería rival, atraer para atacar la espalda, atraer para lanzar el largo y buscar un duelo, una acción de 1 contra 1 en la que el atacante tuviese superioridad física, ya sea por altura o por peso o por envergadura, con respecto a la marca que tiene. Así que salida de balón muy trabajada, en mi opinión, la de Edin Terzic. Seguimos avanzando, pero quiero mostraros obviamente cómo es esa salida de balón. Aquí veis ese 4-3-3, pero en esta ocasión, por ejemplo, vemos que el lateral derecho, como siempre, los defensores con flechas azules, interiores y centrocampistas con flechas amarillas, atacantes con flechas negras, cómo junta hasta 3 futbolistas en el lado izquierdo, genera el espacio para buscar directamente desde la portería o desde uno de los centrales al lateral derecho que está abierto, busca esa triangulación entre portero Julian Brandt y Süle para generar el espacio, para avanzar por dentro y a través de esa triangulación encontrar al jugador que está en una posición con ventaja, como es en este caso Meunier. Así que, bueno, pues algunas de las imágenes sacadas del análisis de Coaches Voice, que es muy útil y la verdad es que sirve de forma maravillosa. Espero que hayáis podido leer ese artículo, porque la verdad es que es un buen resumen de lo que yo creo que podríamos destacar sobre la idea de juego del técnico alemán. Una de las claves de ese Borussia Dortmund, y que para mí, bueno, pues es lo que me puede generar algunas dudas, que ya hablaremos en el apartado de la opinión, ¿no? Ese Borussia Dortmund tenía dos caras cuando le tocaba atacar en posicional, cuando tuvo a Jude Bellingham y cuando no tuvo al futbolista inglés. Cuando tenía Jude Bellingham era un equipo que quería ser vertical y que era capaz de lograrlo, pero también que combinaba esa verticalidad con pausa, porque el inglés ejercía de ese conector entre la defensa y el centro del campo. Sabemos que Jude Bellingham no ha sido y no será
nunca un organizador, pero en el Borussia Dortmund sí que ejercía esas labores de conector, el futbolista que recibía el pase normalmente de los centrales, en algunas ocasiones también de los laterales, y que era capaz de dar pases hacia adelante, que era capaz de que se moviese el balón, era capaz de asociarse con sus compañeros, de combinar y después de llegar también al área y de resolver jugadas, y por eso esa 22-23 llamó tantísimo la atención Jude Bellingham, porque dio un grandísimo rendimiento. Pero una vez se fuese conector, o en partidos en los que Jude Bellingham no podía hacer de enlace entre el centro del campo y la delantera, sí que veíamos un Borussia Dortmund que esa pausa la convertía en lentitud, ser muy previsible, un equipo que no encontraba los caminos y que tenía que terminar recurriendo a atacar por banda, atacar, bueno, pues más por calidad individual, por acciones de uno contra uno, que a través de un juego colectivo coral, de poder atacar por dentro, de combinar, de asociarse, ¿no? Así que esa es otra de las claves, la importancia que tuvo Jude Bellingham en que viésemos al mejor Borussia Dortmund, que para mí el que mejor jugaba es el de la temporada 22-23, pese a que no ganó un título y no llegó a la final de la Champions, como sucedió anteriormente en la 2021 o en la 23-24, pero hay que recordar que en esa 22-23 estuvo bastante cerca de ganar la Bundesliga, aunque también hay que decirlo, fue una Bundesliga muy barata, la más barata, si no recuerdo mal, de las últimas 11 temporadas. Jude Bellingham era clave cuando ese perfil de conector entre defensores y atacantes estaba. El Borussia Dortmund era un equipo que incluso podríamos decir que tenía fluidez con el balón, que lo movía bien, que se asociaba bien. Cuando no estaba el inglés o cuando él no podía participar del juego, sí que veíamos un Borussia Dortmund mucho más atascado, mucho más previsible, y al que le costaba más generar peligro, que terminaba ganando muchos partidos porque tenía más calidad que el rival, pero no porque jugaba realmente mejor que el conjunto que tenía enfrente. Así que ese papel crucial entre un Edin Terzic y un Jude Bellingham, que parece que siguen teniendo una buena relación, porque es otra de esas estrellas jóvenes, bueno, pues con las que el técnico, el ex del Borussia Dortmund, la verdad es que le sacó buen rendimiento y le ayudó también con sus planteamientos a que él pudiese marcar la diferencia. Seguimos hablando sobre la idea de juego de Edin Terzic. La altura y la forma de presionar varía según el rival. Como decía al principio, o como os vengo diciendo, Edin Terzic lo que quiere es, a la hora de presionar o a la hora de recuperar el balón, poder generar peligro, al igual que ocurre cuando quiere salir jugando desde atrás. La idea no es establecerse en campo rival, la idea no es progresar poco a poco, la idea no es hundir al conjunto contrario, sino es intentar hacerle daño en prácticamente cualquier acción. Para eso se preocupa de que la presión ante equipos que saben que sí o sí van a salir jugando sea agresiva, frente a equipos que, por ejemplo, si les pones, bueno, pues si les intentas presionar arriba, sabes que te van a lanzar el balón largo, pues lo que hace Edin Terzic es retrasar el bloque, meterse más en un bloque medio, que es lo que vimos principalmente en la 23-24, donde presionó mucho menos que la 20-21 o en la 22-23, así que también en ese aspecto es un entrenador que tiene o que maneja diferentes registros, y los comentaremos a continuación. Con respecto a el trabajo defensivo, normalmente suele plantear sus partidos en bloque medio cuando realiza, ¿no? O cuando se tiene que colocar en esa posición a su equipo, suele colocarse en un 4-4-1-1 o en un 4-1-4-1, es decir, siempre teniendo o casi siempre teniendo ese pivote por detrás que pueda ayudar, o dándole importancia a tapar directamente al pivote del conjunto rival y liberando a uno de los centrales del conjunto contrario al que peor juego con el balón tenga, para intentar incitarle que ese futbolista sea el que tenga que asumir más riesgos y el que tenga que asumir más responsabilidad. También suele presionar en un 4-2-3-1, repito, liberando a uno de los centrales al que menos calidad tenga con el balón, para obligarle a que sea él el que tenga que tomar la responsabilidad. Y para terminar, un aspecto que obviamente cuando a tu equipo no le funciona, como está siendo en esta temporada el caso del Athletic, pues se le da mucha importancia, ¿no? Que es la estrategia ofensiva. Ahí su Borussia Dortmund, la verdad es que destacó durante sus campañas en la Bundesliga. En la primera temporada marcó 13 goles, en la segunda marcó otros 13 y en la tercera, si no recuerdo mal, fueron 14, ¿no? Así que gran trabajo en la primera temporada fueron 13, en la segunda 14 y en la segunda también 14, siendo en la 2021 el quinto equipo que más generaba en acciones de estrategia, según los goles esperados.
En la, en la 22-23 fue el equipo que más expected goals generó en acciones de estrategia, y en la tercera, en la 23-24, fue el segundo equipo de la Bundesliga que más goles esperados generó en acciones de estrategia, con hasta 16,7, anotando, repito, 14 goles. Un equipo que brilló en esas acciones de estrategia, en mi opinión, y si me preguntas a mí, en parte o gran parte de ello se debe a que tenía grandísimos lanzadores como Julian Brandt o como Marco Reus, y también grandísimos rematadores como Matt Hummels, como Slotterbeck, como Niklas Süle, incluso como Emre Can, como Haller, como Füllkrug. Así que gran parte, en mi opinión, de ese trabajo, de lo bien que funcionó la estrategia en el Borussia Dortmund, fue de los jugadores, aunque no le quiero quitar mérito, obviamente, al bueno de Edin Terzic, que fue capaz de que eso funcionase teniendo las armas adecuadas para ello. Seguimos avanzando, espero que os esté resultando útil el vídeo. Sé que se está alargando, pero creo que hay mucha información y bueno, pues he intentado ahondar para que conozcáis perfectamente al que va a ser el nuevo entrenador del Athletic de cara a las próximas temporadas. Aquí empieza, bueno, pues un poquito obviamente el terreno de la especulación, ¿no? Yo no sé cómo va a jugar el Athletic. Puedo imaginármelo, puedo pensarlo, habiendo visto partidos, habiendo visto el tipo de perfil de futbolista en el que confía en cada posición de Terzic, pero aquí los que realmente saben cómo va a jugar el Athletic de Terzic, los que realmente tienen conciencia de ello, que lo saben, bueno, pues a ciencia cierta, son los directivos, son el director deportivo del Athletic, Mikel González, Jun Uriarte, etcétera, etcétera, que en la reunión que ellos hayan tenido con Edin Terzic, bueno, pues en la presentación que haya hecho el técnico alemán, les habrá explicado con todo lujo de detalles cómo va a jugar su equipo, si va a ser 4-3-3, si va a ser 3-2-4-1, qué tipo de perfil le gusta para la banda, qué tipo de perfil le gusta para el lateral, qué tipo de perfil le gusta para el medio centro. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí a continuación es, de acuerdo a lo que podemos saber y de acuerdo a lo que yo conozco de la plantilla del Athletic, bueno, pues hacernos una pequeña idea, una previsión de lo que podemos terminar viendo. Yo espero un Athletic que va a tener como esquema más habitual el 4-3-3, en el que sus extremos, bueno, pues van a variar, por momentos van a ir por dentro, por momentos van a ir por fuera, pero el 4-3-3 creo que va a estar como esquema más habitual. Creo que la principal alternativa a la hora de atacar va a ser el 3-2-4-1, que ya en algunas situaciones hemos visto en el Athletic, sobre todo al comienzo de la temporada, y que ya lo utilizó también en su Borussia Dortmund. Creo que va a seguir siendo un entrenador que se va a adaptar a sus jugadores, pero después de estos 2 años sin entrenar, de haber, según él mismo, de haber hablado con entrenadores más experimentados sobre cómo gestionar ciertas situaciones en el vestuario, pero también haber dedicado mucho tiempo a mejorar en el aspecto táctico después de lo que ocurrió, que os comentaba antes, con Sahin, con Bender, de la necesidad que tuvo de reforzar ese cuerpo técnico que tuvo dificultades en esa primera parte de la temporada 23-24 y de la 22-23. Yo espero a un Edin Terzic que sea más intervencionista, que quiera aplicar o que quiera, bueno, pues que su idea de juego se note más en el equipo y no tanto en la personalidad o la calidad de los jugadores, ¿no? Por eso yo espero un Athletic 26-27 y 27-28 que tenga más automatismos, que tenga más trabajo táctico del que vimos en el Borussia Dortmund, sobre todo a la hora de intentar progresar. Ya os decía antes que la salida de balón, la salida desde el portero, yo sí veía un equipo muy trabajado, con buenas ideas, con muchas alternativas, pero era en esa fase en la que tiene que atacar a un equipo que se le mete en su que se le mete atrás, que se le mete en su propia mitad de campo, donde allá al Borussia Dortmund se le veían más costuras y terminaba siendo un equipo por momentos algo lento y en algunas situaciones incluso previsible, ¿no? Que necesitaba mucha calidad individual, que la tenía, esa superioridad de calidad individual la tenía, pero que le faltaban por momentos esos automatismos para poder progresar, ¿no? Y eso es lo que espero que haya incorporado a su idea después de estos 2 años sin entrenar el técnico alemán que va a dirigir al Athletic. Un juego, yo espero un Athletic, bueno, pues que va a seguir con esas líneas maestras de Terzic, es decir, un juego ofensivo, un juego vertical, un equipo agresivo que quiera hacer, que quiera buscar la portería rival en muchas de sus acciones, sobre todo cuando no tenga el marcador a favor, pero que también va a manejar
ciertos momentos de pausa, ciertos momentos en los que no quiera jugar a 10.000 revoluciones, sino que quiera, bueno, pues juntar pases en un lado para ir al otro lado, combinar por dentro para intentar conectar con el mediapunta, poder triangular en algunas situaciones. Es decir, un Athletic que tenga bueno, pues esa verticalidad, pero que sea capaz de mezclarla con una mayor pausa de la que ha tenido sobre todo en la reciente etapa, en las dos últimas campañas con Ernesto Valverde. Pero es un equipo que va a querer seguir transitando, un equipo que va a seguir queriendo correr siempre que pueda, ya sea porque roba en campo contrario o porque roba en su propio campo y tiene espacio para correr. Es decir, vamos a ver un Athletic que va a tener pausa, sobre todo cuando le toque atacar en posicional, pero que no va a perder porque a Terzic le gusta eso y porque los futbolistas, sus cualidades de los Williams, de jugadores como Berenguer o de jugadores como Ollán Sancet, se encuentran cómodos pudiendo correr y pudiendo hacer daño con espacios, así que creo que su Athletic, el de Terzic, va a seguir manteniendo ese aspecto clave del juego del conjunto rojiblanco, ¿no? Estas son algunas de las claves que creo que podemos tener en cuenta de cara al Athletic 26-27 y 27-28 que va a dirigir Edin Terzic. Más aspectos que nos tenemos que fijar. Yo espero un Athletic que vaya a presionar alto, un Athletic que vaya a ser más agresivo a la hora de recuperar el balón de lo que fue su último Borussia Dortmund. Espero un Athletic que va a mantener gran parte del trabajo táctico que hacía con Ernesto Valverde a la hora de presionar y a la hora de, bueno, pues defenderse en ese bloque medio que también ha sido bastante habitual con el Chingurri. Por eso espero un Athletic que tenga como esquema principal a la hora de presionar y a la hora de defenderse el 4-4-2, aunque teniendo también claro que va a haber variantes, como os comentaba antes, con ese 4-2-3-1 a la hora de presionar arriba, o también un 4-1-4-1 que yo espero, o una defensa de 5, pero en partidos más concretos. Creo que esto lo vamos a ver, sobre todo esa defensa de 5, pero en partidos, repito, muy a cuentagotas, aunque en alguna ocasión sí que lo veremos. Y para ir terminando sobre las claves de lo que puede ser su Athletic, el de Edin Terzic, un entrenador que le da importancia a seguir jugando y al que le va a exigir tanto a los defensores como a los porteros que quieran salir jugando, que combinen, que triangulen. Y por lo tanto, aunque creo que no va a subir mucho riesgo, porque en el Borussia Dortmund no lo hacía, sí que creo que va a ser un entrenador que le va a dar una importancia, que le va a dar relevancia a esa salida de balón que en los últimos años, bueno, pues el Athletic era un aspecto, en mi opinión, que tenía tremendamente descuidado y que le ha penalizado en los partidos más exigentes, también en Champions, pero en el día a día frente a rivales bueno, pues de la parte más alta de la clasificación, que en muchas ocasiones obligaban al Athletic a tener que jugar un balón largo, y ahí en la segunda acción el conjunto rojiblanco se quedaba prácticamente sin opción de mantener el balón. Estas son algunas de las claves de lo que yo creo que va a ser el Athletic de Edin Terzic, y ahora vamos para ir terminando con el que a mí, según lo que he visto, según lo que he podido leer, según lo que he podido analizar, me encajaría que fuese un 11 titular con Edin Terzic, con Unai Simón en la portería, con un lateral derecho en el que me encajarían tanto Areso como Hugo Rincón como Gorosabel, los jugadores que ahora mismo tienen contrato con el Athletic Club, laterales que tengan recorrido, laterales que tengan capacidad de subir la banda y de repetir esfuerzos. En el central derecho he puesto a Dani Vivian. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque creo que el Borussia Dortmund o su Borussia Dortmund era un equipo que por momentos se exponía mucho a los laterales y que en algunas situaciones incluso se quedaba defendiendo tan solo con 3 jugadores, los 2 centrales más el medio centro. Esto quiere decir que los centrales tienen que también tener esa capacidad de corregir con espacios, de ser buenos en los duelos. Así que teniendo en cuenta el resto de futbolistas, yo me quedo con Dani Vivian, pero tanto Paredes como Geray me encajan a la perfección para lo que va a hacer Terzic, para lo que les va a pedir tanto con balón como sin él. Laporte, central zurdo, importante para cómo quiere jugar Terzic, esa salida de balón, bueno, pues esa capacidad de los centrales de a través del esférico marcar diferencias, de poder progresar. Por eso Laporte me parece que encajaría muy bien. El lateral zurdo, bueno, pues tenemos un jugador como Yuri que te puede dar también esa salida de balón, que ya obviamente no te va a poder repetir tantos esfuerzos como cuando tenía 28, 27, 26 años, pero que sigue siendo un jugador que lo ha vuelto a demostrar, que si sigue creo que puede ser también de nuevo importante. En la posición de los interiores, sobre todo la del central y del interior más cercana al medio centro,
Perdón, la posición del mediocentro y la del centrocampista más próximo al mediocentro es el que más dudas tengo. La verdad es que Mikel Jaureguizar me encajaría tanto como interior de base como mediocentro, pero los mediocentros con Terzic se les va a pedir mucho recorrido, se les va a pedir que cubran muchos metros, y me parece que Jaureguizar ahora mismo es el jugador que mejor puede hacer eso en el Athletic. El interior de base, el interior más cercano al mediocentro, para mí el que más encaja y que puede dar ese perfil de conector, ese perfil de futbolista que pueda recibir cerca del central, pero que luego vaya a tener la capacidad también, el recorrido y la calidad para aparecer en la frontal y poder marcar diferencias ahí, ya sea a través del pase o ya sea a través del disparo. El que más me encaja sin ningún tipo de duda es Pello Canales, y por delante de él un Ollán Sánchez que la media punta, bueno, pues a su mal año creo que sigue siendo el mejor que tiene el Athletic en esa posición. Con respecto a los extremos, os hablaba antes de que Terzic le da importancia a que el extremo no esté siempre abierto o no esté siempre por dentro, ¿no? Por lo tanto, yo lo que espero es a un Nico Williams que va a partir desde fuera hacia adentro, pero que va a alternar esas posiciones más centradas o más abiertas. Y en el sector derecho la realidad es que el jugador que más me encaja también por tener esa alternativa de recibir más abierto, recibir más por dentro, es Robert Navarro, de acuerdo a lo que hemos visto esta temporada en esa posición en banda derecha. Y arriba me encaja Guruceta, porque en el Borussia Dortmund, en ese 4-3-3 que utilizaba, bueno, pues hemos visto normalmente que juegan delanteros como Alero, como Füllkrug o como Haaland, más del perfil físico de Marwan Sanadi, pero que también tiene que recibir, tiene que bajar a dar apoyos de vez en cuando directamente con el pase de los centrales para participar del juego y para dar salidas, ¿no? Así que Guruceta, obviamente también por el estado de forma en el que está y por la buena temporada que está haciendo, me encajaría perfectamente como delantero centro titular del Athletic de Edin Terzic. Y para acabar, terminamos con el punto del vídeo que yo creo que tiene menos importancia, pero que obviamente quiero daros mi opinión, ¿no?, sobre lo que me parece la llegada de Edin Terzic al Athletic. Mi nota general sería que es una buena decisión, no una muy buena, y os explico a continuación por qué. Lo que me gusta del entrenador alemán, de su llegada al Athletic, es que es un entrenador que tanto por perfil como por idea de juego, es decir, por ser un entrenador que le da más importancia y que destaca más en la gestión que en la táctica, y también por adaptarse a los futbolistas y por ese juego vertical, ese juego ofensivo, ese juego que intenta atacar por dentro, pero que también busca transitar. Todo eso me encaja en lo que necesita el Athletic, en la evolución que necesita el conjunto rojiblanco después de estas últimas 4 temporadas con Valverde. Me gusta también la llegada de Edin Terzic porque ha demostrado en el Borussia Dortmund ser capaz de repetir clasificaciones a Europa, siendo 2 veces segundo, una quinto, mientras gestiona y mientras tiene que enfrentarse al desgaste tanto físico como mental de afrontar temporadas con Copa, llegando hasta los tramos finales, y de Champions llegando muy lejos. Ese desgaste, esa gestión de la falta de energía, del desgaste mental también, me parece que hoy en día es uno de los aspectos en los que es más difícil para los entrenadores. Esa gestión, esa acumulación de partidos, esa acumulación de esfuerzos, esa necesidad de darle protagonismo también al jugador 18, 19, 20 de la plantilla. Eso Edin Terzic ha demostrado que lo hace bien, lo demostró, y me parece que de cara a que el Athletic pueda repetir en competiciones europeas como es su objetivo en las próximas temporadas, me parece que es una buena incorporación y que él ha demostrado tener ese aspecto en su historial y haberlo hecho bien, ¿no? Y eso me parece importantísimo. Creo que también es importante para el Athletic que se le dé importancia a aspectos del juego como la salida de balón desde atrás con el portero, como el jugar por dentro para después, o finalizar por dentro, poder jugar por fuera y haber generado una ventaja para los extremos o para los laterales. Esas dos claves que eran aspectos del Athletic que se habían descuidado, sobre todo en los 2 últimos años, con Ernesto Valverde, en mi opinión, que llegue un entrenador que le da importancia a eso, me parece también muy importante y muy positivo. Otro aspecto que me gusta, y es que Edin Terzic ha demostrado ser bueno en eliminatorias. Es evidente que el Athletic no puede aspirar hoy en día a ganar la Liga, es muy evidente, pero sí puede aspirar a ganar una Copa del Rey o ganar un torneo de eliminatorias que dispute, si estamos hablando de Europa League o de Conference League. Por lo tanto, que Edin Terzic haya demostrado ser muy bueno en eliminatorias,
creo que también es importantísimo de cara a que pueda lograr éxitos importantes en esos torneos del CAO con el conjunto rojiblanco, así que me parece también un aspecto muy positivo. En cuanto a lo negativo, ¿por qué? Para mí, si tuviese que ponerle una nota, no sería un sobresaliente, y estaría más bien, bueno, pues alrededor del 6,5, el 7, 6,5, 7, bueno, principalmente porque hay una gran duda con Edin Terzic, y es que solo ha entrenado al Borussia Dortmund. Me parece que haber entrenado y haber hecho lo que ha hecho él, obviamente es un aspecto o es algo que le suma mucho en su carrera, pero el haber sido, el haber convencido, haber tenido que convencer solo a un grupo de jugadores en un equipo que él además conocía muy bien, porque es hincha del Borussia Dortmund, porque ha trabajado en las categorías inferiores, porque ha trabajado en la secretaría técnica, todo eso, bueno, pues te puede, por decirlo de alguna forma, facilitar el haberlo hecho bien en el Borussia Dortmund. El no haber trabajado en otro club, la verdad es que como entrenador principal, digo, a mí sí que me genera dudas y es el principal aspecto por el que yo no digo que es una muy buena incorporación. Si hubiese entrenado, por ejemplo, al Wolfsburgo y lo hubiese metido en Europa League o en Conference, pues obviamente mi opinión sobre la contratación de Edin Terzic sería mucho más positiva. Pero como no lo ha hecho, ese es el punto que más dudas me genera y que hace que mi opinión no sea tan positiva, aunque sigue, repito, siendo positiva porque me parece una buena incorporación, una buena decisión, un buen fichaje para el banquillo del Athletic. Y para terminar, creo que uno de los problemas que ha tenido el juego de Edin Terzic, de ese Borussia Dortmund, es, repito, esa falta de conexión, ¿no? Entre el centro del campo, entre la defensa y los delanteros, ese aspecto del juego tan importante que tienen que llevar a cabo los centrocampistas, pues a su Borussia Dortmund le falló cuando no estaba Jude Bellingham. Entonces, un entrenador que tiene que demostrar, bueno, pues darle más importancia a esa asociación, a esos automatismos para que el balón pueda llegar mejor desde los centrales o desde los defensores al ataque, pasando por el centro del campo. Ese aspecto, la importancia que le da a los centrocampistas, la importancia que le da a tener el esférico, a asociarse, a combinar, es lo que menos me gusta de la idea de juego y de la llegada de Edin Terzic. Este es un aspecto en el que entiendo que él ha mejorado, en el que estoy seguro ha tenido que revisar muchos de los partidos que jugó su Borussia Dortmund y es un aspecto de mejora claro, en mi opinión. Ojalá lo haya podido corregir y lo haga mejor en el Athletic Club. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya servido, que os haya gustado. Solo deciros que para mí, ya cerramos aquí el vídeo, que se ha ido a más de 50 minutos, para mí significa o representa una evolución en el juego del Athletic. Me parece que va a añadirle o va a darle más herramientas a los jugadores, me parece que va a darle importancia a aspectos importantísimos hoy en día en el juego, como esa salida desde atrás, como el juego interior que el Athletic, bueno, pues venía descuidando en las últimas temporadas. Me parece también que es un perfil similar a Ernesto Valverde, un perfil de entrenador similar a Ernesto Valverde, pese a que a nivel táctico, bueno, pues vaya a ir un paso más allá. Sí que me parece que al igual que el Chingurri es un entrenador que da más importancia a la gestión que a la táctica y me parece que es un entrenador que se va a adaptar, como hacía Ernesto, a los jugadores y no va a poner por encima su idea, ¿no? Por lo tanto, hace varias semanas le preguntaron a Jon Uriarte, al presidente del Athletic, si el nuevo entrenador del conjunto rojiblanco iba a tener un perfil parecido al de Ernesto Valverde, y para mí Edin Terzic sí que lo es, así que en ese aspecto dijo totalmente la verdad el actual presidente del Athletic Club. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Como siempre, os animo a que dejéis vuestro like, vuestro apoyo, y si tenéis alguna pregunta o una reflexión en comentarios, os espero encantado para poder o responderos o daros mi opinión sobre lo que opinéis sobre la llegada de Edin Terzic al banquillo del Athletic Club de cara a las próximas 2 temporadas. Nos vemos.